¿Vivirías en un camping en Inglaterra? ¿Cuánto pensáis que cuesta? ¿Cómo se gestionan los residuos, la electricidad, el gas? ¿Diríais que es algo legal? En el podcast de Viajando Simple vamos a hablar sobre todo esto con Juan y Sandra, una pareja que viaja mucho y que en 2023 cambiaron su vida drásticamente. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Yo personalmente soy un enamorado de Reino Unido. He estado mucho por allí, pero mucho. He estado muchos meses en Gales, meses en Escocia, meses en Inglaterra y creo que volveré siempre. Y no descarto el nuevo camión estrenarlo en Irlanda. Pues Sandra y Juan nos contarán en este episodio cómo es su vida en un camping en Inglaterra, además con una caravana que la tienen instalada allí. Pues les voy a acribillar a preguntas. Además, tuvieron una llegada bastante accidentada a este país porque llegaron un mes antes del COVID. Y bueno, pues también nos contarán cómo pues viajar en camper por Islandia les hizo un poco el clic que creo que ellos necesitaban para hacer un cambio de vida enorme. Este episodio es gracias a Camperizando. Camperizando, ya sabéis, que es la plataforma donde os ayudamos a encontrar un taller de camperización. Seguro que si no sois vosotros, seguro que conocéis a alguien que esté buscando un taller para que le hagan una instalación eléctrica, le pongan un techo elevable, o estén buscando un kit camper de estos autoinstalables, o quieren hacer una camperización completa y no lo queráis hacer vosotros. Pues en Camperizando rellenáis un pequeño formulario, es totalmente gratis, ponéis qué es lo que queréis, dónde estáis y nosotros ayudamos a encontrar ese taller en vuestra zona, o si hay varios, pues que os manden presupuestos para que podáis elegir el que más os convenzca y así pues cumplir uno de estos sueños que muchos estamos viviendo de vivir viajando en una furgoneta, en una camper, en un camión, en un autobús, en lo que sea. Bueno, y ahora sí vamos a hablar con esta pareja que tengo muchas ganas de que nos cuenten sus experiencias en Reino Unido. Pues ya estamos aquí con Juan y con Sandra. ¿Qué tal, chicos? Si queréis hacernos una breve introducción contándonos cómo llegasteis a Inglaterra y por qué, que sobre todo de esto quiero hablar hoy con vosotros. Hola, Ñigo. Bueno, decir que gracias por invitarnos y bueno, llegamos a Inglaterra en 2020, en febrero, porque básicamente vivíamos en España, en Madrid, pero en ese momento pues no teníamos trabajo y estábamos buscando oportunidades nuevas. Entonces, nosotros nos dedicamos principalmente a la música y en España era un poquito difícil vivir únicamente de la música. Entonces, bueno, yo ya había vivido aquí en Inglaterra antes y pues nada, le dije a Sandra que podíamos, que le conté un poco mi experiencia, ¿no? Que vivir en Inglaterra haciendo música es posible, dedicándote 100% a ello y pues bueno, pues un día llegó Sandra y me dijo, vámonos para Inglaterra, que me has hablado también de ella, que yo creo que tenemos que ir para allá y probar suerte. Qué guay, qué guay. ¿Y cómo empezasteis en Inglaterra? Porque ahora sí estáis en una caravana, pero no sé si es el principio de vuestra llegada a Inglaterra o lo hicisteis de otra forma. Nosotros llegamos, pues como yo creo, como la mayoría de gente que vive de una forma tradicional, en una casa y demás, pero bueno, vivimos a lo que es Inglaterra, que al principio, pues cuando vienes, pues tienes que compartir casa. Hay que puntualizar que nosotros cuando llegamos a Inglaterra llegamos en febrero de 2020, entonces todo el mundo recordará que fue justo antes del COVID, entonces nosotros llegamos en el peor momento posible. Porque fue llegar, yo optimista de mí le dije a Sandra, venga, vamos para allá, que allí hay curro, no te preocupes, hacemos un poco de turismo, buscamos alojamiento, y hicimos como 2 tandas. La primera vinimos en avión, buscamos el alojamiento, después volvimos para España, empaquetamos todo y cogimos el coche y básicamente viajamos desde Madrid a Londres en coche. Y llegamos ya con todas nuestras cosas a finales de febrero y creo que fueron 15 o 20 días, Sí. cerraron el país entero. Así que así es como llegamos a Inglaterra. Buah, vaya comienzo. Sí, la cosa es que yo tenía experiencia en hostelería porque tenía 25 años en ese momento y hostelería obviamente estaba cerrado todo, así que no pude trabajar. O sea, estás en un país nuevo, encerrado y sin poder trabajar. Y luego Juan sí que empezó a trabajar
porque tenías un contacto en Sí, Amazon. yo había trabajado para una empresa externa de Amazon y que era el trabajo que tenía principalmente en España, me dedicaba a la logística y pues claro, de repente cerraron todo, entonces la única opción que teníamos era que yo me pusiera a repartir paquetes de Amazon por ahí y fue como sobrevivimos, porque nos tiramos, bueno, Sandra estuvo como, creo recordar, un año entero sin poder trabajar y estuvimos un año entero en el que pues apenas llegábamos a final de mes, con el dinero justo, yo trabajando prácticamente todos los días, sin vacaciones. Fue un comienzo un poco duro y encima pues compartiendo casa. Y encima justo el dueño de la casa pues tomaba alguna que otra sustancia y entonces empezó como a discutir con nosotros por el tema del dinero, por cuando se llegaba el momento de cobrar. Y claro, pues se ponía como un poco nervioso, ya sabes, era como cobraba y se gastaba el dinero en sus cosas. Entonces ya llegó un momento en el que lo vimos un poco negro, no queríamos jugárnosla nada y bueno, retrasamos un poquito el pago para ver, porque estábamos justo ya buscando para irnos de esa casa y pues justo el tío me montó un pollo un día por la noche brutal A las 3 de la mañana. que pasamos hasta miedo porque se puso muy violento. Al día siguiente yo no pude ir a trabajar y llamé a mi jefe y lo primero que me dijo es llama a la policía directamente. Bueno, suerte que tuvimos que vino un amigo, nos ayudó a sacar las cosas y nos fuimos también con una mano de delante y otra detrás. Y bueno, tuvimos un poquito de suerte porque encontramos justo un piso, pero teníamos que esperar, creo que era como una semana para poder entrar. Y bueno, pues gracias a que yo tenía un amigo, estuvimos viviendo con él una semanita y después ya pues nos mudamos a un piso muy pequeñito en el norte de Londres y ahí estuvimos viviendo como un año y muy poquito porque, bueno, aquí en Inglaterra, bueno, ya lo conocerás un poco, las casas no tienen muy buena calidad, luego los que son los landlords, que se llaman aquí, que son los dueños de las casas, no tienen ese concepto de que si se estropea algo te arreglan cosas. Entonces, bueno, empezó a salir moho en la casa y pues nos mudamos a otro sitio, que era una casa en Luton, que es un pueblo que está en el norte, que es bastante conocido porque tiene uno de los aeropuertos baratos de Londres. Y pues ahí estuvimos viviendo hasta el 2023, hasta noviembre, que es cuando ya cambiamos la vida, que ya hablaremos de ello. Pero es un poco lo que nos has comentado, pues toda esa época, desde febrero del 2020 hasta noviembre del 2023, vivimos de una forma convencional en una casa, por decirlo así. Pues vaya llegada un poco accidentada, ¿no? A Inglaterra, joder, con el COVID y con esos problemas con las casas, pero bueno, sí, con las casas también es algo habitual, que yo me doy cuenta hoy en día de qué suerte tengo pues de no tener vecinos, de no tener una serie de problemas que son habituales como los que habéis comentado. Y nada, contadme entonces un poco cómo llegáis a pensar en vivir en un camping en Inglaterra. Pues primero, antes de llegar a esa conclusión, hicimos un viaje a Islandia. Y allí pues lo más barato es coger una autocaravana porque tienes el coche y el sitio donde dormir y es más barato. Lo cogimos con mi primo además, nos metimos 4 personas ahí. Era una camper, ¿no? Sí, la típica furgoneta camper y además era la primera vez que hacíamos eso. Que hacíamos eso. Entonces imagínate la primera vez que te vas a una camper y encima en un sitio frío como es Islandia y 4 personas metidos ahí. Pero bueno, moló mucho, nos gustó mucho porque descubrimos aquello de te levantas en un sitio diferente cada día, las vistas de Islandia también. Total, que hizo como un clic en la cabeza, pero no sabíamos qué había pasado, no había hecho como un clic. Y de ahí cogimos un viaje a México, o sea, compramos un viaje a Yucatán y claro, empecé a darme cuenta, estoy trabajando mogollón, porque tenía un trabajo por las mañanas de atención al cliente y luego entre los fines de semana siempre tocamos viernes, sábado, viernes, sábado, viernes, sábado y domingo. Y decía, gano bien de dinero y es que se me está yendo todo mi dinero en el alquiler. ¿Cómo es posible? O sea, todo mi esfuerzo se va. Qué rabia, me está dando mucha rabia. Dije, bueno, pues voy a buscar un alquiler más barato. Pues nada, me pongo a buscar y de repente veo uno 600 libras. O sea, para hacerte una idea, estábamos pagando 1.050. Solo lo que sería el alquiler de la casa sin meter ningún gasto de
pues lo típico que hay impuesto que se llama aquí Council Tax, que es pagas pues la basura, los bomberos, policía y demás, y más luego obviamente pues todos los gastos por encima como puede ser el agua, el gas, la electricidad y todo eso. Sí, que quedaba en 1.600 o algo así era, ¿no? Sí. 1.600. Y claro, veo 600 y ya te entra todo, el agua, el gas, lo de las basuras. Dije, jo, qué barato. Y cuando me meto, veo que es una mobile home, una casa de estas que... Prefabricadas que Prefabricadas. puedes mover de un terreno a otro. Entonces pues digo, pues vamos a verla, ¿no? No perdemos nada. Pues nada, nos plantamos allí a verla. Nosotros es que somos unas personas muy confiadas, ¿no? Que se fía de todo el mundo, que pensamos que no hay nadie malo, ¿no? Entonces, pues nos pareció majo, nos pareció muy buena idea, vamos a ahorrar un montón y tal. Y dijo, bueno, tenéis que pagarme la fianza, o la entrada o algo así. Sí, era como el depósito, la fianza, sí. Y nos dio además una cuenta de empresa y tal, y decidimos, vale, pues te lo pagamos, genial, tal. Se lo pagamos y resulta que, bueno, pues que era una estafa. Al final nos estafó, básicamente, las 600 libras. Sí, el primer cambio que íbamos a hacer justo ya de pasar de una vivienda a otro sitio, pues mira, en toda la frente. Qué faena. Ya, y después a Juan se le ocurrió la idea de, o sea, esto llevó a la idea de, ¿y si compramos una caravana y así nadie nos estafa y la ponemos donde nosotros queramos? Claro, todo esto viene porque tú cuando vives de una forma convencional en el que no eres propietario, siempre estás dependiendo de otras personas, en el aspecto de que, pues, si te van a arreglar algo que se te estropee, o si tienes que dar un aviso porque te quieres mudar a otro lado por lo que sea, te juegas a que si no das el aviso correspondiente puedes perder la fianza, etcétera, o como nos pasó ahora, que íbamos a vivir en otro sitio y también, pues, dependes de que, pues, si te van a coger el dinero, si no te lo van a devolver, mil variantes, ¿no? El tema del perro también. Sí, porque luego también tuvimos un problema cuando cogimos la caravana, que ahora te comentamos. Entonces era, pues eso, vas a ver una casa y pues, pues tienes perro, pues no te la alquilo. O la mobile home, pues dependiendo de algunas de ellas, tampoco te admitían perro, que nosotros, como sabes, tenemos uno aquí. Y pues nada, dijimos, oye, ¿por qué no compramos? O se me ocurrió un poco la idea, ¿no? Una caravana, porque al final la caravana tú tienes todo dentro de tu casa. Entonces, si por lo que sea tienes cualquier problema, no dependes de hacer una mudanza, no dependes de absolutamente nada más que conectar la caravana a tu coche e irte directamente. Entonces fue como la mejor opción que vimos. Y a todo esto lo sumamos a que pues Islandia nos hizo un poquito el clic y luego México, aunque México lo hicimos en coche, pero hicimos una ruta por México entre la península del Yucatán y Quintana Roo en la que pues dormíamos cada día en un sitio diferente. Conocimos pues la gente de allí, la típica gente de un pueblo pequeñito. Bueno, nos pasaron 1000 historias por México que las guardamos en el corazón porque fue un viaje que nos cambió la vida totalmente. Y fue ya como, mira, vamos a vivir de otra forma, totalmente diferente. Y pues así es como acabamos viviendo en una caravana, básicamente. Wow. Vaya aventuras. Y seguro que hay mucha gente que se pregunta el tema de la legalidad, porque en España creo que muchos nos hemos planteado esto en algún momento, pero hemos visto que es un problema, ¿no? Quiero saber para vosotros, no sé si os informasteis, si preguntasteis, si el Reino Unido es diferente a España, ¿cómo está el punto de vista de la legalidad? Aquí en Reino Unido es verdad que es más fácil vivir en tu caravana. De hecho, hay como muchos espacios donde viven gente en caravana, que se llaman gypsies o travelers, que pues eso, es como un terreno muy grande donde está dividido en cuadrados, digamos, y pues ahí dentro hay varias caravanas y pagan pues su alquiler o lo que sea. Entonces aquí mientras estés en uno de esos sitios o en campings que se llaman campings and caravaning o... Sí, como un caravan park. Caravan park, eso. Pues si es caravan park, Sí. es legal vivir dentro de tu caravana. Siempre que pagues el impuesto de basuras y de bomberos, estás de forma legal. Te tienes que inscribir en el camping y todo. Luego el tema de tu terreno, o sea, si te compras un terreno y vives ahí, ya es otro tema, es más complicado. Lo puedes hacer, pero tienes que... O sea, aquí está mucho que tú compras tu terreno
para construirte tu casa. Entonces hay terrenos en los que no puedes construir y terrenos en los que sí. Y luego, si tú te compras tu terreno, que eso también lo vimos, pero de momento no es algo que tengamos en mente, tienes que, como que, imagínate, quieres poner tu caravana ahí para vivir ya de forma permanente. Tienes que como que justificarle al ayuntamiento de turno que tienes planes de construir una casa, pero que económicamente no puedes hacerlo. Entonces te dan como unos plazos de 5 años, por ejemplo, para que pues ahorres dinero y empieces a construir. Y luego a los 5 años tienes que decir, oye, pues no sigo sin tener dinero y no puedo construir una casa. Entonces es un poco más complicado. La forma más sencilla pues es como dice Sandra, es encontrar un camping o un sitio en el que te dejen estar con la caravana y pues ahí ya puedes vivir todo el año. Ya. Vale, nada, muy interesante. Os voy a hacer un montón de preguntas del tema del camping, sobre todo. Pero antes, claro, tengo unas dudas y seguro que mucha gente se está preguntando, a ver, pero esta pareja, Juan y Sandra, llegaron con un coche, entiendo que español, a Reino Unido. También habéis hablado, bueno, de que alquilasteis una furgoneta camper en Islandia. Yo también he visto alguna imagen por ahí, creo que con una autocaravana por Irlanda. Entonces, quiero que nos hagáis, antes de seguir, un breve resumen del tema vehículos, de qué vehículos tenéis, cuáles habéis alquilado y también que nos habléis un poquito de la caravana antes de seguir, por favor. Vale, pues vehículos yo creo que al final te acabamos teniendo demasiados. Es que Juan tiene un problema con los vehículos, yo creo, con los coches. Sí. Bueno, pues como te hemos dicho, nosotros vinimos a Inglaterra pensando que pues todo iba a ser perfecto, entonces yo me vine con mi coche español pensando, bueno, pues subo y a los pocos meses pues vuelvo a España y bajo el coche. Como vino el COVID y tal, no pude bajarlo, estuvimos 2 años y medio sin poder viajar, con lo cual, en resumen, yo sigo teniendo mi coche español aquí. Estoy mirando el momento que pueda bajarlo. Vale. Y bueno, pues es el coche que utilizamos de vez en cuando. Y bueno, principalmente luego tenemos un par de vehículos, tenemos una furgoneta y otro coche. La furgoneta es una furgoneta de asientos normal que si pues ya lo habrás visto, la tenemos como si fuera una especie de medio camper, en el aspecto pues muy sencillo. Tenemos una batería portátil, tenemos un váter portátil y luego pues tenemos un colchón, un camping gas, y lo que hacemos es pues cuando nos apetece, pues en vez de llevarnos toda la caravana, pues para un par de noches pues nos vamos con la furgo, montamos cada día el colchón por la noche para dormir y vamos viajando con ella, que a la vez es el vehículo que utilizamos, por eso que no está convertido al 100%, como vehículo para nuestro trabajo, que es la música, porque Sandra se dedica a cantar y yo me dedico a tocar la batería. Y aquí en Inglaterra, pues los cantantes necesitan llevar su equipo de sonido, con lo cual llevamos la furgoneta llena de instrumentos, sí, llena de cosas para tocar. Entonces, pues no podemos tenerla al 100% camperizada por esa cosa, porque la necesitamos para nuestro trabajo. Entonces el único problema es que, claro, cada vez que tocamos, pues lo tenemos lleno de cosas y cuando nos queremos ir de viaje, pues tenemos que sacar todo lo de la furgoneta y meterlo entre los coches, la caravana y demás. Pero es lo que tiene vivir así, ¿no? Pasamos de una casa de 2 plantas a una caravana, o sea que tuvimos que tirar o renunciar a muchas cosas que teníamos. Claro, bueno, es lo que toca. Yo ya he visto un poquito vuestra autocaravana porque, bueno, la semana que viene, después de publicar este episodio, estará en Camperizando, en el canal de YouTube, donde, bueno, muchas personas estáis enseñando vuestros vehículos vivienda y es muy, muy interesante. Yo ya le he podido echar un ojo. La verdad es que tiene buena pinta, pero contarnos para que la gente se haga una idea de cómo es la caravana en la que vivís, cuántos metros tiene, qué facilidades tiene y qué diferencias frente a una furgoneta camper, que igual la gente que escucha este podcast es a lo que más acostumbrado está. Pues es una pregunta súper interesante porque mucha gente nos ha preguntado que por qué hemos decidido vivir en una caravana en vez de en una autocaravana. Entonces, lo primero que hay que decir es que obviamente las caravanas son muchísimo más baratas que las autocaravanas y son más asequibles a la hora de que si quieres cambiar de vida rápido, ¿no? Puedes encontrarlas bastante baratas, entonces es bastante más sencillo de hacer. Por otra parte, tiene sus ventajas y sus desventajas, que ahora hablaremos sobre ellas. Y pues nada, nosotros como nos dedicamos a la música y viajamos bastante, pero a la vez tenemos un sitio fijo donde vivir, que lo tenemos como si
lo fueras a decir, como un sitio céntrico en el que luego puedes viajar a cualquier lado. Entonces, pues nuestra opción más cómoda era elegir una caravana en un principio. También hay que decir que nosotros encontramos una ganga con esta caravana. La caravana nos costó 2.500 libras, que es bastante barato y estaba en bastante buenas condiciones. Entonces, para nosotros es perfecto porque tenemos un sitio donde vivir fijo y bueno, si en algún momento nos queremos ir por lo que sea, hace poco nos salió un concierto en un sitio que era viernes y sábado, perdona, y pues cogimos la caravana, la conectamos a la furgoneta y nos fuimos y llevábamos nuestra casa con nosotros. O sea que tiene esa doble ventaja, ¿no? De poder establecerte en un sitio fijo durante un periodo largo de tiempo y a la vez, pues si lo necesitas mover, lo mueves. Es lo mejor. Si quieres un sitio más fijo de que vayas a estar una temporada más larga, yo creo que es más recomendable una caravana porque tienes muchísimo más espacio interior. En cuanto a los metros que has preguntado, pues mira, sinceramente no sé cuántos metros tiene. Pero bueno, es una caravana de un eje, tiene una distribución bastante común, que es la parte delantera tiene un par de sofás y en medio una mesa. Luego tiene la zona de la cocina y luego detrás tiene la zona de dormitorio y baño, en el que tiene la cama esquinada, digamos, está en un lado de la caravana y en el otro lado pues tienes lo que es el lavabo del baño fuera y el baño lo tienes, lo que sería el váter y la ducha, pues en una habitación, digamos, cerrado, con su puerta y todo. Me recuerda cuando hablas, Íñigo, de que estás muy a gusto en el camión, que es muy cómodo, que tiene muchas comodidades y tal. La caravana me recuerda mucho a eso, porque tenemos horno, calefacción, estás conectado al final, nunca te va a faltar la luz, siempre tienes la conexión de agua al lado, o sea, es prácticamente como vivir en una casa. Más pequeña, Sí. pero sí, la verdad es, yo me he acomodado bastante bien. Qué bien, qué bien. Nada, se os escucha a gusto. Y ahora quiero preguntaros muchas cosas del tema del camping, que, bueno, pues poca gente creo que pasa temporadas tan largas o vive en un camping. Y, por ejemplo, habéis dicho que la autocaravana tiene baño, pero no sé si utilizáis el baño. O sea, ¿qué cosas del camping utilizáis y qué cosas de lo que es el vehículo utilizáis? El tema del baño es verdad que yo casi no voy porque como voy al gimnasio, me resulta más cómodo ya ducharme allí y tal. Y es verdad que está bastante limpio, está muy bien, pero o sea, me resulta incómodo porque se apaga la luz, tienes que salir en mitad de la ducha afuera para que se encienda la luz, luego el agua dura muy poquito, tienes que estar presionando todo el rato. El hecho de volver mojada la caravana también me resulta incómodo. Y, o sea, cuando me tengo que duchar, me ducho dentro de la caravana. Cuando no lo hago en el gimnasio, digo. Así que yo no uso nunca el baño. No, nosotros tenemos aquí facilidades en el camping, que sí que es verdad que, por ejemplo, pues un fin de semana que tenemos mucho trabajo y vienes, cenas, al día siguiente desayunas y tal, y te vas corriendo porque tienes que hacer más cosas, pues acumulas una serie de platos, vasos, tenedores o lo que sea, y sí que hay veces que yo lo que hago es cojo todo, me voy a la pila del camping y frego todo ahí porque tengo un poco más de espacio, es más cómodo. Pero cuando no tienes tanta prisa, no hay ningún problema. Friegas aquí rápido un par de cacharrillos y lo tienes todo. A la hora de ducharte, igual, te duchas aquí. Sí que es verdad que, claro, al vivir en una caravana y, bueno, yo creo que eso es casi igual que en una camper. Como tienes un depósito, pues sí que es verdad que hay un momento en que alguien se está duchando y de repente que se me acaba el agua, entonces la otra persona tiene que salir y rellenar el agua de fuera. Entonces, bueno, pero bueno, que todos los males sean esos, ¿no? Para nosotros la verdad es que es bastante cómodo. Y ya te digo, las cosas del camping, pues apenas las utilizamos, no vamos al baño del camping. Tenemos también lavadora y secadora del camping, pero normalmente acumulamos un poquito más de ropa y me voy a una lavandería que tienen, sobre todo por secadoras, que son muchísimo más grandes. Entonces lo que hago es, hago un par de lavadoras, pongo una secadora y ya me traigo toda la ropa limpia. Entonces, básicamente las cosas del camping que hacemos aquí es todo dentro de la caravana. Yeah.
Y habéis comentado el tema del agua. No sé si, o sea, cuando se vacía el depósito tenéis manualmente que llevar una manguera hasta ahí y llenarlo, y también el tema de vaciarlo. No sé cómo lo hacéis. Lo bueno que tiene la caravana es que no tienes depósitos, digamos, debajo de la caravana, como sí que tiene una camper, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos un bidón de 40 litros que está fuera, que está conectado como con una, no sé cómo se llama, Manguera. una especie de manguera a la caravana. Entonces tú eso lo rellenas a su vez con una manguera, valga la redundancia, pero la manguera la tengo siempre metida dentro del bidón este. Entonces lo único que tienes que hacer es abrir el grifo del camping para llenar los 40 litros de agua y ya está. Luego aparte tiene otros, creo que son 15 litros de agua caliente, que es el depósito que calienta el agua aparte, que ese sí que está debajo de la cama. Y que tardamos en descubrirlo. Sí, al tardamos en principio descubrirlo. creíamos que se calentaba el agua al momento, pero no. Pero no. Luego descubrimos el depósito. O sea, hemos ido aprendiendo según hemos ido viviendo en la caravana. Ya. Llegamos a la caravana sin saber cómo Claro. funcionaba. Sí, bueno, eso yo creo que nos ha pasado a todos. Sí. Y luego las aguas sucias van simplemente por unos tubos a un desagüe, con lo cual no tenemos que estar pendientes de ello. Vale, no, está bastante bien. Y, por ejemplo, el gas, porque entiendo que la cocina la tendréis a gas, creo que el horno me ha parecido ver que tenéis un horno a gas, que también personalmente quiero preguntaros qué tal os funciona, porque yo he vivido con un horno pues en Australia, ahora en este camión, y no estoy muy contento con los hornos de gas. Quería saber vuestra opinión también, pero ¿cómo hacéis para rellenar las botellas? No sé si ahí tiene algún servicio de que os rellenan las botellas o de intercambiar. Sí, pues la caravana tiene como un pequeño maletero en la parte delantera donde va la conexión de gas y tienes hueco para dos botellas de gas. Nosotros utilizamos realmente una nada más porque en invierno nos dura si hace unas semanas de muchísimo frío que tenemos mucho tiempo conectado la calefacción que va por gas, nos dura unos 10 días una botella, más o menos 15 días. Eso si lo utilizas muchísimo. Si no, en verano nos hemos tirado todo el verano con una botella de gas nada más. Y ya te digo, hacemos la comida con gas, el horno lo utilizamos con gas y la calefacción con gas. Luego, lo que sería la cocina, en la cocina tenemos 3 fuegos con gas y uno con eléctrico. Entonces, lo único malo que pues que si un día por la noche se te acaba el gas, pues cocinamos con el fuego eléctrico y no hay mayor problema. Y luego Sí. del tema del horno. Sí, lo del horno, yo estoy encantada, la verdad. Funciona súper bien. Para los años que tiene, Sí. lo utilizamos para todo. Sí, sí. Sí, hacemos desayuno con tostadas, pizzas, De todo. lo que sea. Funciona muy, muy bien. Hemos tenido suerte en este caso. Sí. Qué bien, ¿no? Sí, ya me alegro. No, yo creo que hay mucha diferencia entre hornos. Yo, los dos con los que he convivido, yo digo, no estoy excesivamente contento, pero mucha gente habla muy bien de los hornos de gas. Y otra cosa a gas que también me causa curiosidad es el tema de la calefacción. Yo nunca he convivido con una calefacción de gas, pero sí que tengo pues un par de amigos que tienen autocaravanas con una calefacción a gas. Yo las he escuchado en marcha y me doy cuenta que no hacen apenas ruido en comparación con las de diésel, con las que se calientan pues con el diésel y de forma eléctrica. ¿Estáis contentos con la calefacción a gas? También alguien me dijo que cuando lleva muchas horas encendida le daba dolor de cabeza. ¿Cómo es vuestra experiencia? Normalmente intentamos calentar, porque nosotros tenemos 70 kilovatios a la semana, que eso no es una cosa mala del camping, que a pesar de lo caro que es, que ya lo digo, son 200 libras a la semana, es súper caro, pero bueno, estás en Inglaterra y aquí los precios son bastante elevados. Y bueno, también hay que decir que el camping en el que estamos es verdad que es caro, pero es el mejor camping que hemos encontrado, porque como te hemos comentado, nosotros por la música y por el espacio tenemos todo nuestro equipo metido en la furgoneta todos los días. Entonces, nosotros buscábamos un sitio también en el que poder dejar el equipo, que es bastante caro, en un sitio seguro. Entonces, pues nosotros vivimos en un camping pues que tiene barreras con código, tiene cámaras de vigilancia. Entonces, bueno, también pagamos un poco más, pero tenemos la tranquilidad de que, por ejemplo, nos vamos de vacaciones y estamos seguros de que no va a pasar nada con nada de lo que tenemos, ¿no? Entonces, Sí.
es verdad que al ser un sitio pequeño se calienta muy rápido y también al ser antigua se enfría muy rápido. Intentamos al máximo utilizar un calefactor pequeñito que tenemos y se calienta bastante bien la caravana. Pero claro, ya cuando hace mucho, mucho frío, sí encendemos la de gas y es que te cueces, esto es un horno. Con que la pongas un pelín, te sirve. Pero dolores de cabeza no hemos tenido nada. No, pero de cocerme a las 3 de la mañana y decir, por favor, baja eso, sí. Pero es que incluso poniéndolo en el mínimo, llega un momento en que hay que pararlo. Pero claro, si lo paras, luego te congelas. Entonces, bueno, vivimos así. Sí. Sí, es complicado regular. Sí, a mí también me ha pasado con una calefacción de gasoil. Yo por eso veo que mucha gente pone calefacciones que también están sobredimensionadas para las dimensiones del vehículo, ¿no? A mí me gusta tener calefacciones más o menos pequeñas, porque también no estoy en sitios a temperaturas bajo cero, pero porque odio esa sensación de, joder, pongo la calefacción, me aso, la quito y tengo frío. Y ya tienes que estar como abriendo las ventanas un poco para ir regulando. Es un poco rollo. También la chimenea que tengo es pequeñita por eso, ¿no? Porque me gusta poder encenderla y que no se convierta esto en una sauna, sino el poder estar más Claro. o menos a gusto. Sí. Vale, bueno, pues más o menos interesante lo que me contabais y lo que tenía en la cabeza. ¿Y cómo es de precios? Porque seguro que mucha gente más o menos puede tener en la cabeza lo que puede costar un camping, sobre todo en España, por un día, pero ¿cómo es vivir en un camping y también qué gastos adheridos tiene, como lo que comentabais de la electricidad aproximadamente? A ver, normalmente si la gente, si viene a Inglaterra, me imagino que irá al camping por días. El precio está desde 20 a 60 libras la noche. Y luego, si vienes con un perro, es un extra. Si quieres electricidad y agua, también es un extra. En muchos sitios te la ponen limitada. El tema de los vehículos, si por ejemplo vas con, imagínate una caravana y un coche detrás, que aquí se llevan mucho, lo llevan como remolcado porque la gente pues va a un camping, aparca aunque sea la autocaravana y luego se mueve con un coche pequeñito, pues también es un extra. Bueno, es que aquí te cobran un extra por todo, entonces bueno. Pero sí, el tema de campings en Inglaterra es súper caro. Sí que tienes bastantes opciones de dormir por libre, lo que se llama pernoctar, y pues ¿cómo era la aplicación? Park4Night. Park4Night puedes encontrar sitios, pero no puedes dormir donde quieras, tiene que ser en algún sitio muy específico. Y lo que decías del camping, pues nosotros tenemos los gastos fijos de 200 libras a la semana, más luego aparte pues lo que gastemos de gas, es lo único que tenemos así, porque es verdad que lo que dice Sandra, nosotros pagamos ese dinero, el cual te incluye 70 kilovatios a la semana, que si tú no los gastas pues los vas acumulando. Entonces pues nosotros, por ejemplo, en verano, que apenas hemos gastado electricidad, pues tenemos bastante acumulado, creo que ahora tenemos 430 kilovatios acumulados más o menos. Y no llegamos a día de hoy no llegamos a gastar los 70 a la semana, que hemos tenido, por ejemplo, hace unos días, hemos tenido temperaturas bajo cero, por ejemplo, y hemos tenido que poner bastante la calefacción, el cacharrito este pequeño eléctrico, tenemos una manta eléctrica también, que por ejemplo, pues cuando nos vamos para no dejar calefacción puesta, pues le dejamos la manta eléctrica al perro, porque si no el perro se congela cuando hace tanto frío. Entonces, bueno, ahí gastas un poquito más, pero realmente gastos aparte, como dices, pues nada, lo único a lo mejor que tenemos un pequeño aparatito de internet que funciona un pelín regular, pero bueno, para hacer 4 cosas nos vale, y creo que son 20 o 30 libras al mes, o sea que poco más, no tenemos ningún gasto extra. Sí, hemos reducido 1000 libras en comparación con la casa anterior. Claro, es que bueno, no te lo hemos contado porque una de las cosas que nos hizo cambiar de vida es que nosotros en septiembre del año pasado estábamos viviendo en esta casa que te comentamos en Luton y de repente cuando se nos acaba el año y hay que renovar el contrato, pues el dueño de la casa nos quería subir 200 libras de golpe. Entonces ya vimos que era... No que fuera inviable, porque al final aquí puedes ganar dinero para pagarlo, pero sí que veíamos que nos preguntábamos a nosotros mismos que qué sentido tiene el estar gastándote tanto dinero, no gastándote en algo que tú quieres hacer, porque si tú te gastas el dinero en viajar, en comer o lo que sea, pues te lo dejas en disfrutar algo para ti. No sé si me explico, porque al final sentíamos como que era tirar el dinero, ¿no? Que entonces nosotros ahora hemos pasado de
de esa vida en la que antes pues gastábamos muchísimo dinero de nuestro sueldo en una vivienda, que al final no quita que ni es tuya ni nada. Para a día de hoy, por ejemplo, yo he reducido mis horas de trabajo, no me hace falta trabajar tantas horas, a Sandra tampoco, ganamos prácticamente no lo mismo, un pelín menos que antes, pero a la hora de reducir el gasto, que se ha reducido en más del 50% que teníamos en lo que hablamos de vivienda, entre comillas, para día de hoy, pues ese dinero aparte, pues lo gastamos en viajar, lo gastamos en salir más, y pues todo se traduce en el que somos más felices, nuestra salud mental es muchísimo mejor, y creemos que eso es lo que cuenta, porque, por ejemplo, cuando nos mudamos de la casa, nos dimos cuenta también de cuántas cosas hemos tenido durante años, como ropa, por ejemplo, que realmente no utilizas y que no te hace falta tanto para vivir. Entonces, todo ese cambio de mentalidad nos ha hecho estar en una posición a día de hoy en el que valoramos muchísimo más un tiempo juntos tomando un café, en el que valoramos pues irnos de viaje un par de días y conocer un sitio nuevo, y valoramos pues muchísimo más pues ese tipo de cosas, tener por ejemplo más tiempo para disfrutar de nuestro perro y bueno, pues lo que diríamos que es vivir la vida básicamente. Sí. Nada, suena muy guay y bueno, contarnos también un poco dónde puede seguir lo que hacéis a toda la gente que nos está escuchando, que sé que estáis en redes sociales, y luego que la vida en Inglaterra habrá mucha gente que diga, no, la meteorología, todo es horrible. Bueno, a ver, yo creo que pasar una temporada en Reino Unido para mí es muy disfrutable. Yo no descarto el día de mañana comprar un narrowboat de estos pequeños barquitos que van por los canales por toda Inglaterra, que hay cientos y cientos de kilómetros para hacer, y vivir un poco así, de esa forma sencilla, por Reino Unido, que es que de verdad que me encanta. Y también cuando tenga el nuevo camión, pues no descarto ir a Irlanda, que es un país también que me apetece conocer. Pero bueno, eso, ¿dónde os podemos seguir para los que queremos cotillar esa vida en un camping en Inglaterra? Pues ya vamos poquito, pero bueno, estamos por ahí en Instagram, en YouTube y en TikTok como Juana Sandra Traveling. Lo llamamos en todos los sitios igual. Y ahí vamos contando un poco nuestra vida, lo que se nos va ocurriendo, los viajes. Y bueno, lo hacemos porque nos gusta mucho compartirlo. Y has dicho justo lo de los barcos, porque conocemos también a gente que vive en barcos y la verdad es que lo que nos han contado es súper guay, la verdad. Sí. Tienen todas las comodidades también. Sí, porque parecen pequeños, pero son bastante grandes por dentro. Sí, tiene que ser muy guay también. Y lo que tú decías, Íñigo, 100% recomendable, porque mucha gente tiene la idea de Inglaterra solo pues lo que es Londres, Manchester, Claro. Liverpool, etcétera, pero Inglaterra es muy bonito en lo que se llama el countryside, que es el pues irte por el campo, el irte por carreteras secundarias, no, terciarias, y bueno, es súper bonito. Hemos estado también en Gales, es precioso. Irlanda lo recorrimos en una autocaravana en septiembre, un poquito, unos días que la alquilamos. Irlanda es precioso también. Y lo único que nos queda por descubrir es Escocia, que iremos dentro de poquito también. Sí. Qué bien. Qué bien, nada, sí, tenéis que ir a Escocia, que mola mucho. Pues, oye, chicos, ha sido un placer. Dejaremos en el artículo que acompaña este episodio todas vuestras redes sociales para que os puedan cotillear. Y nada más, que gracias. Espero que coincidamos ya sea en Inglaterra o en algún otro país en algún momento y nos pongamos al día. Invitar a todo el mundo también, que cuando esté, lo dejaremos en las notas del episodio, el Van Tour, donde enseñan su caravana a detalle. Os mando un fuerte abrazo aquí desde Marruecos. Un abrazo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Íñigo, y un placer haber estado charlando un ratillo contigo. Y cuando quieras, pues estamos por aquí, por Inglaterra. Chao. Chao. Chao.